podemos saber si estamos boca arriba o boca abajo o al otro lado o al otro lado? ¿Cómo? No es conveniente la incertidumbre. Lo que urge es contenerte, anclado a una idea que define y engloba tu ser. No preguntes, no cuestiones, la respuesta es una orden. Nunca llegues a ver quién sos. Dentro está tu verdadero Dios. Contenido en una idea pone en duda esa respuesta hoy. Construye la pregunta, pone en duda la respuesta. Construye la pregunta. Ellos saben muy bien quién soy.
Ewaran. Este episodio llega gracias a Bar El Antiquari, calle Beguer 13 en Plaza del Rey, Barcelona. La Cosa Nostra Tattoo, calle Pinto 15, Parla, Madrid. Bar La Fragata. Ubícanos en calle Cortina del Muelle 7, Málaga. Cuarto episodio, en el puente entre la luz y la claridad. Final. Nos espera un gran laberinto. Cuando se emprende un viaje, nunca se sabe realmente cómo va a resultar, se planifica, se organiza y se fija un objetivo final. Pero si se trata de un verdadero viaje, el mundo y los caminos en el tiempo se saldrán con la suya y puede ocurrir un cambio imprevisto. Ningún plan se materializa realmente de la manera que querías. Puede resultar casi, pero la mayoría de las veces acaba siendo drásticamente diferente. Los novelistas deben sufrir terriblemente con esto. Tolstói dijo una vez que toda la gran literatura es una de dos historias. Un hombre se va de viaje o un extraño llega a la ciudad. Pero en mi viaje, un extraño llegó inesperadamente a mí con una llave y abrí una puerta y pasé por ella. Y no me di cuenta en ese momento, pero al hacerlo dejé algo atrás para siempre. Eso es el cambio. Empiezas un viaje, sucede algo inesperado, que te pone en un nuevo rumbo alterado. Y comienza un viaje totalmente nuevo, cambia una cosa profunda, es solo después del proceso que miras hacia atrás. Y no reconoces tu antiguo yo, quien eras en el pasado no es un extraño para ti en el futuro. Y eso es la vida, una serie de momentos, cada uno de los cuales es simultáneamente una elevación y una reescritura del yo. En la primera etapa de nuestro viaje nos llevé demasiado alto, demasiado cerca de la luz y fuimos arrojados de nuevo hacia abajo y nos estrellamos contra un recuento de mi propia caída desde las alturas del despertar. En la oscuridad no puedes ver, pero en la luz te quedas ciego. Mi presentación inicial de la historia perdida consolidó, refinó y construyó ligeramente el consenso alternativo general respecto a nuestra historia oculta. Pero está plagada de errores. Todavía era ingenuo, bañado en una falsa luz, pasé por alto la complejidad que rodea el asunto. Este viaje termina hoy para siempre, no puede continuar. Atravesé una puerta y se cerró firmemente tras de mí. No puedo volver a las antiguas raíces en las que estaba. Lo que tenemos ahora ante nosotros es una entrada a algo muy diferente. Un gran laberinto en expansión, un laberinto que navega por un periodo de la gran transición en el que el mundo experimentó su propio cambio. Cambio irreversible desde la Edad Oscura hasta el mundo moderno. Es una historia del gótico, el laberinto del gremio de la pérdida. Al tratarse de la historia perdida o prohibida y destruida de nuestro reino, es fácil caer en la falacia lógica y hacer generalizaciones amplias. Simplemente no tenemos las pruebas contundentes que la mayoría de los argumentos requieren para apoyarse. Disipar la brujería del modelo heliocéntrico es más fácil. Tenemos pruebas contundentes. El modelo heliocéntrico es solo eso, un modelo, y se supone que refleja la realidad. Pero tenemos pruebas empíricas contundentes que contradicen directamente este modelo. La Tierra es estacionaria y no se observa ninguna curvatura. Esto no significa que el modelo de la Tierra plana sea perfecto. De hecho, está muy lejos de serlo. Cualquier modelo alternativo de nuestra Tierra tiene que hacer dos cosas. 1. Desafiar al modelo dominante. Y esto incluye ser lo suficientemente potente como para despertar a cualquier persona adoctrinada por el modelo dominante. 2. Reflejar la realidad de la forma más realista posible. Si tuviera que asignar un porcentaje cuantitativo, es decir, la calidad del modelo de la Tierra plana en su capacidad de enfrentarse al modelo heliocéntrico, su factor de desafío, diría que es de aproximadamente el 70%. El problema es esa segunda categoría, asegurar que el modelo se ajusta a la realidad lo más posible. El mapa y el movimiento del Sol y las luminarias son el 30% restante que necesita un trabajo serio. Ningún modelo alternativo representa suficientemente el movimiento de las luminarias al mismo tiempo que la ausencia de la curvatura. En la actualidad,
la proyección azimutal, y como extensión, el maravilloso modelo lunar de Jousses, son lo mejor que tenemos en sentido general. Los modelos alternativos en base a Mercator están infravalorados y son divertidos, y hay mucho que aprender al considerarlos. Pero se sitúan en torno al 35% del movimiento del Sol, casi funciona en estos modelos, pero en última instancia son débiles, ya que necesitan incorporar una serie de elementos fantásticos para captar el movimiento del Sol, justificar la navegación y la trayectoria del Sol, como se ha visto en el Ártico y la Antártida. Y el problema es que estos elementos fantásticos no pueden ser respaldados con pruebas suficientes, y mucho menos con pruebas sólidas, siguen siendo puramente teóricos. Hasta que estos modelos puedan aportar pruebas contundentes de algunos portales bucles del continuo espacio-tiempo, o tecnología alienígena, siguen siendo muy débiles y están a la altura del modelo heliocéntrico en su exigencia de que pongamos nuestra fe en algo que nunca hemos experimentado ni presenciado. La única diferencia es que los modelos de Mercator no se enfrentarían al modelo heliocéntrico, sino que perderían, y mucho. Sin embargo, a diferencia de la cosmología, la historia es mucho más difícil, especialmente la historia pasada. No estamos tratando de alinear un modelo y la realidad, el pasado es el pasado y se ha ido. De lo que nos ocupamos principalmente es de la narrativa. Y la narrativa es una entidad muy poderosa. Y no solo eso, sino que solo tenemos pruebas visuales que se remontan a la década de 1840 aproximadamente. Cualquier cosa podría haber ocurrido antes del siglo XIX. Si tuviera que asignar un porcentaje a nuestro consenso actual de la historia alternativa, y a su capacidad para desafiar la narrativa oficial, le daría un aproximado 15% basado en las pruebas recogidas hasta ahora, en lo que respecta a las mentiras que rodean la ingeniería y el desarrollo tecnológico de la humanidad. El problema de la historia perdida es que nuestro modo de investigación consiste principalmente en localizar anomalías, conectar puntos y utilizar nuestra imaginación. Y eso está bien. Incluso la historiografía oficial utiliza la herramienta de la imaginación más a menudo de lo que se basa en pruebas sólidas para dar cuerpo a ciertas épocas. La última vez es precisamente esa. El pasado se ha ido y no puede resucitarse del todo. Ningún historiador puede afirmar plenamente que sabe cómo era realmente un error. Pueden unir los puntos de los archivos y estudiar las artes, los movimientos sociales, la política, pero nunca podrán recuperar los pensamientos, los sentimientos y los recuerdos de las personas que realmente poblaron esas épocas históricas. Y no solo eso, sino que el material de archivo puede ser falsificado, duplicado, destruido. Creo que es justo decir que la historia se caracteriza principalmente por la ausencia. Es una historia llena de tremendos vacíos, y se requiere la imaginación para llenar esos vacíos para hacer la ausencia presente. Y con esto viene la tendencia a caer en la falacia lógica y la generalización apresurada. Para demostrar lo que quiero decir con generalización, he aquí un pequeño puñado de los muchos que actualmente plagan nuestra línea de pensamiento actual. La narrativa histórica que rodea el avance tecnológico y de ingeniería de la humanidad es una mentira. Por lo tanto, toda la narrativa histórica es una mentira. Muchas estructuras muestran ladrillo rojo bajo sus fachadas, por lo tanto, toda la arquitectura se construyó en ladrillo rojo, muchas formaciones rocosas se asemejan a edificios fundidos, por lo tanto, todas las montañas y masas de tierra son edificios fundidos. La letra J aparece delante de muchas fechas. Esto significa que fue un reinado milenario de Jesús. Y el problema es que existen muchas pruebas contrarias que pueden disipar estas generalizaciones con bastante rapidez. Hay una gran cantidad de material de archivo, especialmente de los últimos 500 años, que demuestra que no toda la narrativa histórica es falsa. Hay muchas estructuras que no son de fachada ni están hechas de ladrillo rojo, sino de otros tipos de piedra, como la arenisca. Hay muchas formaciones rocosas que no parecen fundidas, sino que tienen formaciones deliberadas, como las columnas de basalto de varias zonas, que sugieren rastros de minería a gran escala. Y si sales y examinas muchas de estas estructuras, te das cuenta de que hay muchos casos en los que se utiliza la J en fechas que indican claramente que era un
sustituto del número 1. It was a substitute for the number 1. La razón por la que es importante que refinemos y maticemos nuestro argumento, alejándonos de la generalización apresurada y adoptando una posición que maneje la complejidad del asunto, es porque en última instancia puede perjudicarnos si ya nos hemos disparado en el pie al caer en la trampa de descartar toda la narrativa histórica debido a las mentiras evidentes que rodean a la historia de las capacidades de ingeniería de la humanidad. Lo que hemos hecho en su lugar es afirmar que toda la narrativa y todos los personajes que la pueblan son potencialmente falsos. Make claims that the entire narrative and all the characters that populate it are potentially fake. And this is bad. Y esto es malo. El boomerang volverá a silbar muy pronto y nos dará en los dientes. Y no me malinterpretes, es probable que una parte tremenda sea falsa. Is fake. Pero si entras en un debate con un historiador o profesor de arquitectura y afirmas que toda la historia anterior al siglo XIX es mentirosa, no solo ganará, sino que se reirá en tu cara. But they will laugh in your face. The more hate- Cuantas más generalizaciones precipitadas hagamos, más estúpidos acabaremos pareciendo. And don't get me Y no me malinterpretes, encanta las generalizaciones apresuradas como a ninguno. I'm not on my high horse. No estoy en mi salsa. I love it so De hecho, me gusta tanto que he hecho la peor generalización precipitada de todas. we see Vemos estructuras similares en todo el mundo, por lo tanto, pertenecen a toda una civilización unificada. unified civilization. That right there. Eso de ahí no es solo una falacia, no es solo una generalización prematura, It's a es un pecado. Y deberían haberme llamado la atención por ello desde el principio, deberían haberme ridiculizado y puesto en mi sitio. How could I have been? ¿Cómo pude haber sido tan absolutamente estúpido? Eso importa tanto, fue una irresponsabilidad. And now I Y ahora siento una responsabilidad colosal. En primer lugar, hacia la juventud, que es mi compañera, y en segundo lugar, hacia los del pasado. Y todo es culpa mía. Al fin y al cabo, solo los tontos se precipitan. perhaps some will relate Pero quizá algunos se sientan identificados con mi historia. and enter the Cuando salí de la oscuridad y entré en la luz abrumadora del despertar, me quedé ciego. La transición de la oscuridad a la luz es tan brusca que tus ojos no tienen tiempo de adaptarse. time to adjust Oscurece el razonamiento de uno. reasoning. Nos enorgullecemos de no ser tacaños, o de no regurgitar las historias que adoctrinan tantas mentes de los que están entre nosotros. Indoctrinate so many minds of those amongst us, and yet Y, sin embargo, seguimos teniendo la tendencia a hacerlo, o a hacerlo de otra manera, bajo la mentalidad de estar despiertos. Nunca, jamás, adoptes la mentalidad de que tienes todas las respuestas, especialmente cuando se trata de la historia perdida. this is human. Esto es arrogancia, y el mundo acabará saliéndose con la suya y poniéndote en ridículo. After I Después de entrar en la luz, hice justamente eso regurgitando afirmaciones que había oído en otros lugares, y no manteniendo una postura objetiva de distancia al investigar nuestra historia. when investigating our history, and how ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho esto? Tomar algo al pie de la letra, y luego hacernos eco de esta información en otros lugares, y no comprobar la validez de la información ni aplicar el pensamiento crítico a sus afirmaciones. critical thinking to its claims, and I've had to Y he tenido que aprender por las malas, mi conciencia es ahora una carga que me atormenta durante toda la noche. Vemos estructuras similares en todo el mundo, por lo tanto, pertenecen a toda una civilización unificada. whole unified civilization. What a fool. ¡Qué tontería! ¿Quién demonios me creo que soy? Y puede que quieras decir, está bien, vamos. No seas tan duro contigo mismo. Todos nos equivocamos a veces. Y eso es cierto. Pero hacer una generalización como esa no carece de consecuencias. Not without consequence. Piénsalo bien, ¿quién sufre con una afirmación así? Para ilustrar mi punto de vista, permíteme compartir contigo una experiencia que tuve el año pasado y que me produjo una disonancia cognitiva, tan agónica. Y esta vez, fue diferente. And this time it was different. Mi disonancia no estaba allí tratando de proteger todo lo que había aprendido desde la infancia, sino que trataba de proteger mis luces recién adquiridas, mi despertar. my awakening. And it was Y fue ese día cuando tuve una especie de despertar, un desafío a la luz que me acabó llevando al camino de la claridad. down a path in search of clarity. I was on a road trip Estaba de viaje por Europa y Gran Bretaña era mi última parada. so I prioritized Así que la prioridad de las joyas del país que quería fotografiar eran las catedrales. Era el final de mi viaje y solo tenía tiempo para una parada más. did I pick Elegir York o Liverpool.
Llevaba mucho tiempo queriendo ver York para documentar su arquitectura, pero por alguna razón desconocida elegí Liverpool en su lugar. Y no me decepcionó. De hecho, me quedé atónito. La Catedral de Liverpool no solo es la mayor catedral de Inglaterra, sino que es una de las más firmes candidatas a ser la mejor catedral del país. Nunca había visto unos arcos así. Me sentí completamente empequeñecido. Toda la estructura con autoridad gigantesca inspira temor, aterroriza y mis manos comenzaron a sudar cuando me aventuré a subir a lo alto de su torre. Aunque me detuve con asombro a ver las 13 campanas. La campana central llamada Gran Jorge pesa 14.000 kilos. Me pasé el tiempo sacando fotos aquí y allá, proclamando que aquello era glorioso, la tecnología del viejo mundo. Que el cementerio de canteras que había al lado significaba que era una inundación de barro o que era una gran imposibilidad. Y al entrar en la tienda de regalos para ver si vendían impresiones fotográficas, me llamó la atención un libro, La construcción de la Catedral de Liverpool. Vamos entonces pensé, vamos a reírnos un poco. Pero al hojear las páginas, me enteré de que la Catedral de Liverpool se construyó realmente en el siglo XX. Fue una de las primeras catedrales reales que se construyeron en Inglaterra en 600 años. Y las páginas estaban llenas de fotografías que detallaban su construcción, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, arco a arco. Había imágenes de albañiles de obra. De la cantera donde se obtuvo la piedra de la tecnología de vapor, una obra del andamiaje de madera. Había muchas imágenes y no son falsas. Empecé a sentirme incómodo, pero saqué la cartera y compré el libro. Durante el viaje de vuelta a casa, el pequeño libro de la tienda de regalos rondó mi mente. No podía encontrar una forma de justificar la construcción de la estructura. La construcción de una iglesia estándar. Una cosa es que una gran catedral como esta, la combatía y la imposibilitaba, pero ahí estaba, erguida y contando su historia. La Catedral de Liverpool se terminó en 1978. Todavía hoy, hay habitantes de Liverpool que recuerdan su construcción. Hablé con un par de ellos mientras estaba allí. Están muy orgullosos de su logro. Y así deberían estar, vaya logro. Ni siquiera podría afirmar que es una imitación barata. Como he dicho, es una de las mejores catedrales de Inglaterra. No solo se gana su lugar junto a las grandes catedrales de obras maestras del país, sino que les dice que se muevan. Ni siquiera podría decir que es una réplica en miniatura, es absolutamente enorme, la más grande del país. Y como las fotografías de la construcción demostraron que los gigantes no tuvieron nada que ver en su construcción, eran habitantes de Liverpool, de tamaño normal. Imagínate que un hombre adulto intenta encontrar defectos en algo que va más allá de él mismo solo para justificar un argumento que ha hecho vergonzoso. La disonancia tiende a marearte y a retroceder. Y eso es lo que hice. Mi viaje no terminó con un estallido, sino con un gemido. Incluso empecé a delirar con cualquier cosa que sugiriera que había una mentira presente en la historia de la catedral. Tal vez la catedral era una fachada y funcionaba secretamente como tecnología. Me dije generando energía del éter. No hay nada más ridículo que ver a un hombre adulto luchar contra la disonancia. Pero un par de cafés más tarde superé mi disonancia y finalmente me lo admití a mí mismo. Evidentemente, la Catedral de Liverpool era solo eso, una catedral, un lugar de culto cristiano. Y fue el fuerte espíritu liverpudliano y detallín el que construyó esta estructura. Los de Liverpudlians habían hecho algo que no se había hecho de esa manera en Inglaterra desde hacía 600 años. Lograron lo imposible. Imagínatelo.
Vemos estructuras similares en todo el mundo, por lo que pertenecen a toda una civilización unificada. Una vez más, ¿quién sufre? Los liverpulianos certeramente lo hicieron. Un pueblo con semejante espíritu y un sentido de identidad tan grandioso. Un pueblo que debería ser celebrado por hacer lo que la mayoría nunca podría ni siquiera imaginar hacer. El hecho de que no existan pruebas fotográficas anteriores a 1840 no significa que el pueblo de una nación no haya construido las estructuras. Y aquí está el quid de la cuestión, una de las preguntas más importantes que jamás te plantearé. Te has convertido accidentalmente en cómplice de un acto que podría elevar no solo tu propia historia, sino también la de otras naciones? Hice exactamente eso cuando hice una generalización aparentemente inofensiva y estúpida. Hemos investigado la historia de las estructuras lo suficiente como para hacer cualquier tipo de afirmación de que un pueblo y una sociedad totalmente diferentes las construyeron, ya que tus búsquedas de investigación se vuelven tan estancadas, perezosas y selectivas que te encuentras ignorando deliberadamente casos como la construcción de la Catedral de Liverpool. ¡Qué error! ¡Qué pecado e innecesario! No repitas mi error, y necesito escribir esto mal. Pienso demostrar que estas estructuras no fueron levantadas a manos de alguna mítica civilización unificada. Mundialmente es tan importante no precipitarse y llegar a una conclusión generalizada cuando se busca el origen de las estructuras. Realmente, permíteme que intente expresarlo de otra manera para enfatizar lo que quiero decir con esto. Rechazamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por la posibilidad de que se produzcan lesiones o incluso se borren físicamente, pero luego aceptamos y promovemos algo así. ¿Estamos tan cegados por la luz que no podemos ver cómo son una misma cosa? Una podría elevar potencialmente tu ser físico y la otra, intencionadamente o no, ¿tiene el potencial de causar lesiones o incluso de elevar tu historia? No hace falta leer mucho e indagar para saber que una afirmación como la de una civilización mundial no es la respuesta. El libro de James Lee, El mundo de los tartarianos, la civilización más grande jamás borrada de la historia, que puede verse como un amplio resumen del consenso al que me refiero, es una potencia de generalización reductora y simplista que descarta y borra toda la historia de Europa en favor de una mentira utópica con pocas o ninguna prueba que apoye sus afirmaciones. Tartaria no es la respuesta. No, no es la respuesta. Number, en uno de sus muchos y brillantes artículos sobre la historia robada, Dream Team, da en el clavo. En realidad, Tartaria era simplemente una zona geográfica de Asia. Formaba parte del Viejo Mundo y no era exclusivamente el Viejo Mundo. Hasta la fecha, no se ha presentado ni una sola prueba, mientras que esta región geográficamente limitada de Asia llamada Tartaria era mundial. No podría estar más de acuerdo. La historia tartaria como nación y como pueblo es importante y está entrelazada con la historia más amplia de la Edad Media. Pero no es la única respuesta. Ni siquiera se acerca a hacer justicia al asunto. No solo repetir un argumento como el que deja James nos hace parecer estúpidos, sino que ahogar naciones enteras, por no hablar de toda la historia del mundo en Tartaria Inc., tiene un potencial bien perjudicial. La etimología de la palabra Tartaria es infierno. Me gustaría escuchar la justificación de James Lee de por qué cree que es apropiado intentar reescribir la historia europea, india, asiática y la historia africana como tartarianos o escribir toda nuestra historia mundial como globalista, porque eso es lo que este tipo de enfoque es, revisionismo globalista. Y yo promoví aquí ingenuamente y no tengo ninguna justificación para mis acciones, cometí un error. Y sé lo que tal vez puedas decir, es más bien un marcador de posición, una palabra que utilizamos para describir este tipo de estructuras, tal vez, pero ese tipo de razonamiento es un argumento a medias, en el mejor de los casos. Es un intento de aferrarse a un argumento incorrecto y potencialmente perjudicial y volver a designarlo como, si tuviera algún tipo de valor o utilidad que no tiene.
Hay abundantes pruebas empíricas y escritas que atestiguan las diferencias entre la arquitectura gótica y la clásica. Y esta distinción es una diferencia arquitectónica básica. Hay muchas más diferencias entre estas magníficas estructuras. El uso de una palabra como Tartaria como adjetivo para describir las estructuras es completamente erróneo, en todos los sentidos, y no puede justificarse mediante ningún argumento. Y no solo es erróneo, sino que carece de sentido y debilita nuestra posición. De nuevo, nos hace parecer estúpidos. Piénsalo. Si describes la Catedral de Liverpool como Tartaria, la estás llamando efectivamente mongólica o asiática. ¿Es realmente el adjetivo más adecuado? ¿Hay pruebas suficientes para llamar mongólicas a catedrales como la de Durham, York Minster y Salisbury? Y dirás, pero la historia que rodea a los tipos de Tartaria ha sido tan suprimida, que tenían que ser ellos. Bueno, según esa lógica, ¿por qué detenerse en los tartarios? Muchas naciones tienen historias suprimidas, algunas mucho más. Así que podrías argumentar por qué no describir este estilo de arquitectura como brasileño, indio o ir aún más lejos y llamarlo parisino o veneciano. Describir algo como Tartaria es tan útil como describirlo como irlandés. No nos dice nada a menos que se enseñe realmente a razonar o a ser irlandés. Y lo que hace, en cambio, es desplazar el patrimonio real de las personas que realmente participaron en la construcción de las estructuras. La Catedral de Liverpool no es mongola. La construyeron los habitantes de Liverpool, al igual que la presa Natch fue construida por los franceses y la Catedral de Colonia por alemanes de gran talento. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Este tipo de generalización apresurada y la sugerencia lingüística de una civilización unificada como potencial de ser tan perjudicial. En nuestra época actual no deberían tolerarse palabras como Tartaria. Y es extraño que en una época en la que esta palabra puede llegar a ser tan frecuente ahora más que nunca, sea vital defender la historia de nuestra nación y tener mucha precaución a la hora de aceptar cualquier generalización precipitada. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad y que, a partir de ahora, se intentará rectificar de vuelta a la Catedral de Liverpool. Una vez superado, me di cuenta de que, en realidad, me sentía bastante satisfecho de que la Catedral de Liverpool fuera una prueba fehaciente de la cantidad de trabajo de planificación, ingeniería y capacidad industrial que se necesita para construir uno de estos gigantes. Los de Liverpool tardaron 74 años en construirla, y eso es posterior a la Revolución Industrial. Así que la narrativa histórica que rodea la construcción de tantas estructuras del pasado es, sin duda, muy cuestionable. Nuestros antepasados de la Edad Media tardaron apenas entre 7 y 10 años en reconstruir completamente la Catedral de Canterbury. Y ahora podía ver el problema que tenía delante. Presenté un argumento malo, perezoso e hipersimplista que podía ser desacreditado muy fácilmente y que no hacía ningún tipo de justicia al tema. Hablé del mundo antiguo como si no hubiera siglos entre algunas de las estructuras. Una cantidad tremenda puede cambiar en un siglo, incluso en un cuarto de siglo. He hablado de las estructuras como si no hubiera diferencias estilísticas muy evidentes entre ellas. Hay muchas diferencias. El gótico y el clásico son solo dos de muchas. Hablé de un restablecimiento como si solo hubiera uno. Hablé del barro como si solo se tratara de un incidente o cataclismo aislado. Haciendo generalizaciones apresuradas, me puse de patitas en la calle. Nuestro modelo o enfoque histórico alternativo es muy débil y no ofrece ningún desafío real a la historia oficial. Dediquemos un momento a revisar los pros y los contras del consenso alternativo. Llamémoslo la narrativa despierta. Su mayor mérito es su capacidad para captar la atención del receptor y despertarle a la posibilidad de la fabricación histórica, lo que conduce a su segundo mérito. Infunde en el receptor un nuevo o renovado vigor y un apasionado interés por la arquitectura y la historia. De repente,
Todo un nuevo mundo de indagación se abre ante el receptor con un asombro infantil. Ambas ondas son muy potentes, pero hasta ahí llegan. Sus contras, sin embargo, son muchos. Toma cientos, si no miles, de años de historia y los reduce a una generalización. Ignora la mayor parte del relato histórico en favor de la imaginación. Tiende a reescribir la historia de las pérdidas en términos de blanco y negro. ¿Es bueno o malo esto o aquello? Tiende a favorecer el revisionismo globalista y accidentalmente ignora o saca de su visión a enormes grupos nacionales. Y por último, su peor atributo. Se equivoca, y eso no cambia. Y a pesar de esto y del enfado inicial que sentí al avanzar hacia la claridad, estoy eternamente agradecido a la narrativa despierta, pues es realmente una herramienta perfecta para poner en marcha una mayor indagación e investigación, y no sería quien soy hoy sin ella. Y conviene no olvidar nunca que la narrativa despierta no es más que un alto, no el todo y el fin. Y ahora sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba reforzar y matizar mi argumento y enfoque y hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y fue entonces cuando me acordé de Víctor Hugo. Era el momento de volver a visitar a uno de mis escritores favoritos y el momento de retomar su historia de forma más general y estudiarla adecuadamente. Conocía las catedrales, sí, pero no conocía esta historia. No conocía en absoluto la historia de la arquitectura gótica. Y quería investigar más para utilizar una clave que Hugo me dio para intentar comprender mejor las cosas. Quería saber por qué existía una agenda para erradicar o levantar y reescribir el gótico, por qué la Edad Media estaba rodeada de una oscuridad nebulosa, que se estaba encubriendo aquí. Y quería saber, de una vez por todas, si la arquitectura tuvo alguna vez una última función que se nos ha ocultado. ¿Guardaban las catedrales un misterio? Sí, construyeron la Catedral de Liverpool en el siglo XX. Pero eso no significa que la catedral, como forma en sí misma, no tenga una función perdida hace tiempo. Así que me puse a trabajar, y me alegró descubrir que la narración histórica está, en efecto, plagada de anomalías problemáticas. Y la arquitectura desempeña un papel central en todo ello. Pero la tarea que tenía ante mí ahora era, como mínimo, desalentadora. Lo que tenía que hacer era reiniciar mi propia mente para llevarla a una pizarra en blanco, una tabula rasa, e intentar leer la arquitectura para escuchar lo que su piedra intentaba decirme. Es una de las cosas más difíciles que he intentado hacer, tener tanto la narración histórica oficial como la narración despierta en algún lugar de mi cabeza, y al mismo tiempo tratar de olvidar ambas cosas durante el tiempo suficiente para intentar averiguar lo que la piedra estaba diciendo. Y para escuchar a la piedra con honestidad, y no intentar hacerla funcionar con una narrativa o teoría que me gustaría que funcionara. La narrativa o la narración es tan poderosa en su capacidad de ser convincente y autoritaria. Por eso la historia es muy susceptible de corrupción y falsificación. Hugo no se equivoca cuando dice que la palabra impresa mató al edificio, mató mucho más que eso. Pero incluso entendiendo esto, me quedaba un gran problema paradójico. Todavía tenía que recurrir a la narrativa para intentar contar la historia de la arquitectura gótica. Todavía tenía que usar mi imaginación para hacer presente la gran cantidad de ausencias. Todavía tenía que contar una historia que al final acabará siendo solo eso, otra historia. Un hecho difícil de afrontar es que, debido a que gran parte de nuestra historia ha sido enterrada y destruida, a que gran parte ha sido fabricada, a que hay tantas ausencias y a que ya no hay personas vivas que puedan dar testimonio de las verdades del pasado, nunca podremos contar su historia de forma precisa. Es imposible. El pasado se ha perdido para siempre. A no ser que existan relatos encerrados en bóvedas en algún lugar bajo llave, pero entonces, ¿cómo podremos poner las manos en ellos y decir si se publicaron como parte de algún tipo de divulgación, o incluso por accidente? ¿Cómo podemos confiar en que son legítimos? Podemos hacerlo. La búsqueda de la verdad en los grandes anales de la historia se convierte en una búsqueda del Santo Grial. Es una de las actividades más frustrantes a las que te puedes dedicar. Parece que cada vez que haces algún tipo de progreso y doblas una esquina, acabas encontrándote con un callejón sin salida. La mayoría de las veces quieres abandonar,
pero se convierte en una especie de adicción, especialmente la búsqueda de llaves. Todo el proceso realmente llena al individuo de un sentido beckettiano del absurdo. No puedo seguir. Seguiré. Y el verdadero problema es el santo grial, la verdad. Cada vez que crees que tienes una acorralada salta delicadamente fuera del camino y desaparece en la noche como una cierva del bosque. Si esperas que alguien aparezca en esta cibertierra sin Dios y te dé la verdad, entonces sí que estarás esperando a Dios sobre yo no tengo la verdad. Lo que puedo hacer es tratar de disipar las mentiras, mantener una luz crítica sobre algunas informaciones y tratar de reconstruir algunas cosas. Todos los relatos de la historia serán en parte ficticios y en parte reales. Al darme cuenta de esto, pude recalibrar lo que quería de mi investigación. Realmente depende de lo que busques. En mi caso, quiero acercarme al máximo a la comprensión de este enigma sin engañarme a mí mismo ni basarme en elementos que no puedo evidenciar. Quiero que la historia que intento contar se mantenga como una pieza de historiografía alternativa, sin demasiada generalización ni falacia, lo cual es muy difícil de hacer. Mentiría si dijera que no será necesario recurrir a la imaginación para hacer presentes tantas ausencias históricas. Pero esta vez, me aseguraré de señalar muy claramente lo que es teoría y lo que carece de pruebas cuando una afirmación tenga pruebas que la apoyen, pero requiera un desarrollo y cuando tengamos pruebas suficientes. Pero y lo más importante, quiero que mi investigación sea un desafío a la historia oficial. El modelo de la Tierra plana desafía y presiona tremendamente al modelo heliocéntrico. Por eso muchos utilizan para ganar sus pequeñas cajas de contexto. Pero la narrativa despierta que se ocupa de la historia alternativa nunca recibió nada de esto. Nada de lo que sale de esta comunidad dentro de esta línea de pensamiento se suprime. ¿Por qué? Porque el enfoque es débil y no puede enfrentarse a su historia, a la historia oficial, no proporciona ningún desafío ni presión. Y eso es porque hemos caído en la trampa de la generalización precipitada. Piénsalo lógicamente, si generalizamos o toda la historia anterior al siglo XIX es falsa, entonces nos queda un gran espacio de tiempo abierto sin personajes individuales en él. Y como todas las historias necesitan personajes, cuando intentamos introducir uno, digamos alguien como Charlemagne, todo lo que tiene que hacer la oposición es destacar que estamos escogiendo a dedo. Así que toda nuestra narrativa es falsa, pero ¿tú crees que Carlomagno, un personaje de nuestra narrativa, existió y fue real? Si ignoramos por completo la narrativa oficial y seguimos nuestro propio camino, perderemos debido al débil argumento que presenté en la temporada 2 y debido al enfoque falaz de este tema en general. Ahora significa que estamos cargando con un montón de equipaje que tenemos que soltar. Liberémonos de algo de esto ahora mismo. Este es un edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Se terminó de construir en 1863. Este es un parlamento canadiense en Ottawa. Se construyó entre 1859 y 1866. Este es el puente de la Torre en Londres. Se construyó entre 1886 y 1894. Este es el edificio de la administración de la Feria Mundial de Chicago de 1893. Su construcción comenzó en 1892. Esta es una presa de Byron en Gales. Se construyó entre 1881 y 1890. Aquí hay fotografías del edificio del Capitolio de Estados Unidos en construcción. Otro parlamento canadiense. Aquí hay unas de Tower Bridge. Y el edificio de la administración. Y por último, la presa de Gales.
Estas son un problema muy parecido al de la Catedral de Liverpool. Casi no quieres mirarlas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son la prueba visual de que los ciudadanos del siglo XIX construyeron estructuras gloriosas. Muchos, entre los que me incluyo, han afirmado en algún momento que la gran cantidad de fotografías de construcción del siglo XIX e incluso del siglo XX están retocadas y son falsas. Y para ser sinceros, dada la cantidad de engaños a los que estamos sometidos, una afirmación así no es tan absurda. Pero, ¿puede alguien aportar pruebas contundentes que respalden la afirmación? ¿Podemos demostrar adecuadamente que estas imágenes son efectivamente falsas o han sido retocadas con Photoshop, como algunos han afirmado? No creo que podamos y eso es problemático, pues significa que nuestro argumento es débil. ¿Podemos argumentar que son fotografías escenificadas? Hay grandes misiones visuales y ausencias con respecto a los medios con los que se construyeron realmente estas estructuras y cómo se consiguieron y prepararon los materiales para su construcción. Tal vez, pero se requiere un compromiso en profundidad con la narrativa oficial, descartar todas las pruebas fotográficas como falsas o retocadas con Photoshop y argumentar que las estructuras ya estaban aquí es seleccionar pruebas para apoyar una generalización prematura falaz. Podemos hacerlo mejor. ¿Y cómo intentaré demostrar? Hay muchas pruebas de que muchas de estas estructuras se levantaron efectivamente en el siglo XIX, como el acto final de la reescritura y borrado de la era medieval. Si hay algo que he aprendido durante mi viaje de la luz a la claridad es que los datos que se adjuntan a la construcción de muchas estructuras posteriores al 1100 son generalmente correctos. Solo tienes que leer la propia piedra y aprenderás que la piedra no miente. Como he dicho antes, debido a la naturaleza del tipo de mentiras con las que tratamos, principalmente la narrativa histórica suprimida y perdida, existe una tendencia a hacer generalizaciones apresuradas, pero también existe una tendencia a recurrir a lo fantástico para tropezar con ilustraciones como esta sí. Vaya, tienen ciudades voladoras y pasar a perpetuar las afirmaciones de que sí, los del viejo mundo tenían ciudades voladoras nos hace parecer ridículos. Esta edición de Alan Lee está llena de ilustraciones. Hay muchas ediciones ilustrativas de ficción. Califica esto como prueba suficiente para apoyar la afirmación de que Mordor existe en algún lugar de nuestro reino. ¿Más allá del Polo Norte? ¿Qué pensaría alguien dentro de 200 años si encontrara una imagen como esta sin ningún tipo de contexto? ¡Wow! Tenían escobas voladoras. Y que fueran una vez bebés humanos que viven únicamente en el agua. No lo creo. No son más que ilustraciones del género imaginativo. Si estamos afirmando que los de nuestra historia han volado en las ciudades, entonces debemos aportar pruebas suficientes. Y esto significa demostrar que una estructura enorme como una catedral puede arrancarse de sus cimientos y levitar en el aire. Es absurdo. Y se aplica a todo tipo de afirmaciones de este tipo. Si sostenemos que estos arcos y estos espacios en el interior de las catedrales son teletransportes y viajes en el tiempo por zonas, debemos aportar pruebas suficientes no solo de que funcionan de esta manera, sino también de los viajes en el tiempo en general, ya que ninguno de nosotros ha experimentado este tipo de fenómenos. Solo lo hemos visto en las películas de Hollywood y lo hemos leído en la ciencia ficción. Si afirmamos que las personas que construyeron estas estructuras procedían de otras tierras, debemos aportar pruebas suficientes de otras tierras. Y hasta donde yo sé, todo lo que tenemos es una sugerencia parcial de otras tierras en la imagen de la luna. Y aunque todas estas afirmaciones suenan maravillosas, y pueden ofrecer cierto escapismo temporal, en última instancia pertenecen a lo fantástico y no deberían incorporarse a ninguna investigación, argumento serio que queramos hacer en términos de historia fabricada. De lo contrario, nos convertiremos en un hazmerreír. Y, de nuevo, no estoy en mi salsa, ya he hecho anteriormente y me permito hacer grandes afirmaciones, lo que nos lleva al siguiente ejemplo. Hasta ahora, he afirmado que muchas de las antiguas y magníficas estructuras que encontramos en nuestro reino fueron creadas, originalmente para cumplir la función de generar energía, que tenían un papel tecnológico en la producción de energía.
El modelo teórico que presenté se basaba ligeramente en el trabajo de mi enigmático ruso favorito James Lee, Ion Levy, Martin Lick, Marcia Ramalho y otros. Pero hasta ahora no es más que un modelo teórico basado principalmente en la semejanza y en pequeñas conexiones aisladas. Muchos aspectos de las estructuras, su geometría y forma se asemejan a los patrones de energía electromagnética. Y hay casos principalmente lingüísticos que insinúan una conexión entre la arquitectura y la producción de energía. Sin embargo, ahora es momento de probar y evidenciar estas afirmaciones. De lo contrario, estos argumentos serán clasificados como paradolia. La tendencia de la percepción a imponer una interpretación significativa a un estímulo nebuloso suele ser la visión, todo de modo que se ve un patrón de objeto o un significado donde no lo hay. Y cometí un terrible error. Si estaba jugando al ajedrez con la narrativa oficial, sacrifico mi reina a las pocas jugadas de la partida. He reiterado un argumento que otros ya lo hicieron. Que el éter desempeñó un papel primordial en la relación entre la arquitectura y la energía, sin una sola prueba que lo respalde. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Había pasado muchas horas debatiendo con los partidarios del heliocentrismo en mi vida, sobre la forma de la Tierra. Y mis argumentos volvían siempre a la exigencia de que aportaran pruebas y demostraciones suficientes de la curvatura de la gravedad que actuaba sobre el agua de tal manera, y nunca pudieron. Pero yo pude demostrar por muchos medios una ausencia total de curvatura. Y, sin embargo, voy y me precipito a hablar del éter, como si acabara de activar el Spire de la Catedral de Salisbury. Tonto, has perdido a tu reina antes de que la partida hubiera empezado de verdad. El concepto de éter es tan elusivo y problemático como el de gravedad. Y no estoy diciendo que el éter no exista y que las civilizaciones de nuestra historia no lo hayan comprendido o aprovechado. Al contrario, creo que existe. Pero creer no es una evidencia en, habría hecho mucho mejor en liderar con algo como el plasma. Pero incluso así, sigo sin poder aportar pruebas suficientes de que alguna arquitectura funcione con plasma. De hecho, hay muchas pruebas en contra de que este éter sea problemático. Y en lugar de ofrecernos más vías para comprender las arquitecturas potencialmente perdidas en la historia, en realidad nos cierra una gran puerta en la cara. ¿Alguien puede aportar pruebas del éter y su conexión con la arquitectura? No puede, no puedo, es una teoría. Y por ello, corremos el riesgo de que el éter se convierta en la nueva gravedad, en la nueva justificación perezosa, en la tarjeta Get Out of Jail Free. Y mi historia debería ser una lección para todos. Nunca repitas una teoría a menos que puedas respaldarla con pruebas suficientes. El éter es solo una forma teórica de acercarse a las estructuras. Pero si no podemos evidenciarla y seguimos defendiéndola, lo que ocurre es que nuestro argumento sigue siendo débil y perdemos. Ahora bien, lo que sí diré es que el concepto de éter sí desempeña un papel en la historia del gótico y de la Edad Media, y no podemos descartarlo todavía como un completo bagaje. Sin embargo, no puedo aportar pruebas suficientes del arnés de la arquitectura en él, nadie puede y, ¿por qué? Porque quizá no sea correcto. Esto significa que la conexión etérea entre la arquitectura y la energía sigue siendo una teoría no probada. Es también a conceptos más vagos de trabajo con en evidencia en una conexión entre la arquitectura y la energía. Las pruebas sobre este asunto deben ser más tangibles que un concepto como el éter. La teoría de la arquitectura del éter se ha convertido en una afirmación fantástica salvaje a la que he contribuido, y como ahora está obstaculizando nuestro progreso, abandonaré esta teoría aquí mismo y seguiré otras rutas para investigar los posibles misterios ocultos de la arquitectura. Vaya, ya te veo afilando tu horquilla. Pero antes de que me impeláis y me echéis a los lobos, sabed esto. Mi viaje por el laberinto del último gremio no estuvo impulsado únicamente por el deseo de comprender la historia de la arquitectura gótica. También lo impulsó mi necesidad de tratar de encontrar pruebas de que la arquitectura tenía una historia y una función ocultas perdidas.
Quería desesperadamente encontrar pruebas que fueran más allá de la pareidolia de que esto parece una bobina, así que debe haber sido una bobina. Quería algo más que las fotografías de las ferias mundiales iluminadas y los parques de atracciones. Estas fotografías aún no son suficientes pruebas de que la arquitectura desempeña un papel activo en la producción de energía. ¿De qué somos testigos en estas fotografías? ¿La arquitectura participa activamente en la producción de energía? ¿O es solo un espacio para sostener las luces, como nuestras propias casas o un espacio que sostiene nuestra pequeña red eléctrica? ¿Fue la energía del vapor de mercurio en la iluminación? ¿Fue el radio o una bobina de Tesla alimentada por vapor entre bastidores, igual que las chimeneas? ¿Es la arquitectura real la que interviene en la energía que se emite o son los pequeños objetos extraños de nuevo? ¿Es el radio de mercurio algo más, sea lo que sea? Estas imágenes son la prueba de que nos han mentido sobre el desarrollo de la energía electromagnética y los medios alternativos de producirla. Sin embargo, no bastan como prueba de una conexión oculta entre la energía y la propia arquitectura. Es más realista que las estructuras que vemos aquí en las ferias mundiales iluminadas tuvieran en realidad un papel más bien pasivo, como las iluminaciones contemporáneas que vemos en nuestras ciudades y ferias. La mentira aquí es el medio en el que se produjo la electricidad, no la conexión entre la arquitectura y la energía. Y aunque hubiera algunas pistas aquí, la mayoría de las ferias del mundo tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XIX. Estas fotografías no tienen nada que ver con las catedrales o el gótico. La Edad Media terminó en el 1400. Pueden cambiar muchas cosas en solo un siglo, por no hablar de 400 años. Y todo el asunto casi me ha afectado demasiado. La narrativa oficial es muy poderosa y casi sucumbió, casi empaquetó toda la investigación sobre nuestra historia perdida. Y estaba dispuesto a admitir la hazaña de que no podía jugar esta partida de ajedrez. Mi oponente era demasiado inteligente y astuto que todas las pistas que darían las pruebas suficientes habían sido enterradas y destruidas con éxito. Que no podíamos llegar más lejos en la comprensión de nuestra historia perdida. Y lo único que nos quedaba eran sus teorías puras e imaginativas de que quizás no había grandes encubrimientos. Y gran parte de esta frustración provenía de tener un concepto teórico como el éter. En mi opinión, si te entregas por completo a una teoría, entonces pierdes toda la flexibilidad y te quedas ciego. Y no es una buena posición, y si hay otras cosas claramente ocultas a la vista, y no puedes verlas porque tu mente está demasiado apegada a una teoría, y si hay otros enfoques y caminos que tomar al tratar de investigar la posible historia oculta de las arquitecturas. Hugo esbozó, ¿no se escuchó que la arquitectura funcionara como un lenguaje antes del Renacimiento? ¿Alguien ha intentado investigar esto más a fondo? ¿Hay otras funciones que hayamos pasado por alto? Una vez que abandoné la teoría del éter, empecé a ver con un poco más de claridad. La niebla frente a mis ojos comenzó a disiparse. Y a medida que recogía más claves, me di cuenta de algo y no era lo que esperaba, algo un poco diferente. Pero me ha allanado el camino para desarrollar una teoría aún en ciernes, pero de la que tengo suficientes pruebas de apoyo que crecen con cada semana que pasa. Y lo más extraño de todo es que siempre he sospechado que he olvidado, en mi delirante obsesión por el éter, que lo mejor que puedes hacer es empezar a aplicar un mayor escrutinio a toda la información. Si alguien presenta una teoría, hay que evaluarla adecuadamente. ¿Generaliza demasiado? ¿Insinúa excusas e ignora los argumentos o las pruebas en contra? ¿Se basa en afirmaciones fantásticas sin muchas pruebas fácticas o demostrables? Y recuerda que la semejanza no cuenta como prueba primaria. Solo puede apoyar las pruebas de forma complementaria. Puede parecerse a un imán o a un portal, pero eso no significa que lo haya sido o que haya actuado alguna vez como uno. Estas afirmaciones necesitan pruebas, de lo contrario, son doria de pirita. Creo que es el momento de iniciar una caminata. El gran laberinto nos espera. El perdón estaba más allá del laberinto, siempre mirando hacia adelante. Ni siquiera sé si conseguiremos pasar este año. Pero si lo hacemos,
más allá hay un bosque de Atlas. Vamos a volver al bosque para abordar el modelo de nuestro reino e intentar aumentar este porcentaje. Es un factor de desafío. Todavía no hemos terminado con esto ni con lo otro. Pero quedémonos en el ahora, tenemos mucho que cubrir, muchas claves que encontrar. Espero que te des cuenta de por qué estoy trazando una línea en la arena. ¿Por qué me es imposible continuar la ruta? Planifico, he cambiado. Estoy eternamente agradecida a la narrativa despierta que cambió mi vida. Simplemente no puedo continuar con ella. Pero me referiré a ella con frecuencia como punto de compromiso. No todo en ella es un completo callejón sin salida. La historia de mi despertar es una historia de Blackie, de cambio de la inocencia o ingenuidad a la experiencia, o madurez, de la oscuridad a la luz, y luego de la luz a la claridad, de ser no consciente a ser finalmente consciente. Si decides venir conmigo a través de este laberinto, solo una palabra de advertencia. A veces desafiaré a la luz de una manera que puede causar disonancia cognitiva y finalmente llegaremos a una bifurcación en el camino, palabra que requiere una elección. Puedes quedarte en la luz, lo que significa que has cambiado una mentira, la oscuridad, por otra, o puedes avanzar hacia la claridad, y eso conlleva más responsabilidad. Elegí perseguir la claridad aquel día que salí de la Catedral de Liverpool. El laberinto de la pérdida mató a mi araya al gótico, a Europa. Y así el Reino Unido en particular, en la oscuridad, no puedes verlo en la luz, te quedas ciego. Defiende la historia de tu nación. Realmente ha llegado el momento de volver a hacer grande la historia oculta. No tengo el poder de parar esta mentira, este terrible paso en falso. Solo tú puedes hacerlo, rechazándola como teoría y como adjetivo. Y ahora el tiempo se acaba, y los vientos del cambio se arremolinan. Se está produciendo una metamorfosis. Y nos ha llevado de vuelta a la Edad Media y a la época que, sin saberlo, se prepara para su propia transición inevitable, o porque un rey entró en el escenario mundial y puso en marcha una cadena de acontecimientos que provocó un cambio irreversible. Creo que es necesaria una reintroducción. I think a reintroduction is necessary. Let's go. Euaran. Estas traducciones fueron posibles gracias a tu apoyo. Construye la pregunta, ellos saben.